Dios te bendiga. Hoy vamos a estar hablando sobre los instrumentos en 2 de Timoteo 2:21. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, en el bosquejo nos aparece que en la carta que envía Pablo a Timoteo había un error doctrinal. Todos pensaban, en cierta forma, que podían seguir al Señor, pero con su vida como es actualmente. Y aunque en cierta forma sí se puede, no es lo más idóneo. Lo más idóneo es dejar todo aquello que nos hace impuros, dejar todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios, para así ser un instrumento útil en sus manos. La palabra instrumento significa aparato, pieza para producir y aún esposa. Vamos a agarrarnos de esta última, la esposa. Nosotros somos la esposa, la iglesia del Cordero de Dios. La esposa en este sentido debe ser limpia, santa, pura, para llevar la palabra de Dios a todo aquel que la necesite. Empieza diciendo el apóstol Pablo que en una casa grande hay diferentes utensilios. En este caso hay utensilios de oro y de madera. Estos utensilios ya sea son para usos honrosos o en su defecto para usos deshonrosos. Los utensilios de uso honroso son aquellos que están limpios, aquellos que están purificados, aquellos que se utilizan para algo que a Dios le agrada que suceda en su obra. Y los deshonrosos son los que generalmente están en una vida doble, sucios, que no se pueden utilizar para llevar la palabra de Dios. Entonces ponte a pensar. Nosotros como utensilio o como esposa estamos en una casa grande, en una casa hermosa y preciosa. Y Dios nos ha dicho: solamente tienes que limpiarte de tu maldad, limpiarte de tu pecado. Y es lo que muchas veces no hacemos delante de Dios. Decimos: ¿y qué? Dios me puede utilizar así. No hay problema, Dios nada más mira el corazón. Sí, mira el corazón, pero tienes que limpiarlo. Tienes que tener un corazón puro y santo delante de Dios. Obviamente, y aquí sea claro, no en tus fuerzas, en las fuerzas del Señor es que tenemos que ser santos, puros para su obra. No podemos seguir en la obra del Señor pensando tener un pie en el mundo y otro pie en Cristo. No estamos haciendo la voluntad y la obra del Señor. La voluntad del Señor es que su instrumento o su esposa sea pura y sin mancha, sea ese testimonio vivo y eficaz de la palabra de Dios, ese testimonio que podamos llevar a toda la tierra, pero que el que sea reflejado no seamos nosotros, sino que el que sea reflejado sea Cristo en nuestras vidas. Y para que Cristo sea reflejado, debemos de dejar nuestra vida pasada con tal de seguir a Cristo, con un corazón sincero y con un corazón dispuesto. No somos utensilios de madera para usos deshonrosos, somos utensilios de oro para que Dios nos permita llevar ese testimonio, esa predicación de su palabra. Hay veces que decimos: sí podemos festejar esto del mundo, no hay problema, todo está bien, tú festéjalo, no seas legalista. No, espérate, no es que seamos legalistas. El mismo apóstol Pablo dice: no te dejes guiar por las pasiones juveniles. Sinónimo de pasiones juveniles: modas, cosas que todos los jóvenes o la mayor parte de los jóvenes quieren hacer. Y dice el apóstol: huye de eso. Huye de las pasiones, sigue la justicia. Esas pasiones van a tratar de encarcelarnos de nuevo. Esas pasiones van a tratar de alejarnos de Dios. Y obviamente en 2 de Timoteo está escrito para un joven
un joven ministro, un joven que podía ser apresado por esas pasiones, pero dice, sigue la justicia. Y la pregunta aquí, ¿qué es la justicia? La justicia de Dios es su palabra, la justicia de Dios es la fe, la justicia es la gracia. Pero muchas veces como jóvenes se nos hace más fácil decir, si sigo un ratito la pasión no pasa nada. Soy joven, tengo que vivir. Sí, tienes que vivir, pero en la presencia de Dios. Porque lo que este mundo ofrece es muerte. Lo que este mundo ofrece nos destruye. Lo que este mundo nos ofrece es un camino ancho que nos lleva directamente a la muerte y directamente a la destrucción. El camino angosto, que es el camino de la justicia, nos lleva a vida. ¿De qué nos sirve vivir si al final del día cuentas solamente moriremos por vanidad? Nos sirve más vivir y tal vez también fallecer, pero todo aquel que es hallado en Cristo, todo aquel que ha quitado sus necedades e incredulidades, encontrará la misericordia y la obra de Dios en su vida. Y sinceramente es lo que nosotros buscamos. Seguir la justicia para ser llamados siervos de Dios, siervos del Dios viviente, siervos del Dios misericordioso que nos ha visto con gracia. La pregunta aquí es, ¿a qué Dios servimos? ¿Al Dios que a nosotros nos parece bueno y amoroso, o al Dios que nos está diciendo, deja ese camino ancho y sigue el camino angosto, sigue ese camino donde vas a encontrar vida? Obviamente tendrás que dejar muchas cosas de la vida pasada, pero para ganar la perla de gran valor que tenemos para nuestra vida, es hora de decir si seguimos a Cristo, si somos instrumentos, o si somos la esposa que Cristo ha salvado y que Cristo ha sanado para su gloria y para su honra. La esposa de Cristo, o en su defecto, el utensilio de Cristo no puede tener un pie en Cristo y otro pie en el mundo, porque su esposa y el utensilio que él usa es santo, es perfecto, es sin mancha. Y dice ya para ir cerrando, somos siervos del Señor, debemos ser mansos, debemos de corregir y debemos de guiar a los demás al arrepentimiento. Ese es el principal mensaje de la palabra de Dios. Pero si nosotros como siervos de Dios no estamos fundamentados en Cristo, no estamos fundamentados en su palabra, ni vamos a ser mansos, ni vamos a corregir, ni vamos a guiar a los demás al arrepentimiento para que se vuelvan a acercar a Cristo. Es necesario que meditemos en nuestra vida, es necesario que meditemos en nuestro corazón. ¿Qué tipo de instrumentos somos? ¿Qué tipo de esposa somos delante del Cordero de Dios? Porque si somos una esposa, según esto, que nada más quiere vivir la vida para sí misma y no para su Señor y no para su esposo, algo malo está con nuestra teología. Pero si somos aquellos que quieren seguir a Cristo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que no quieren mancharse con este mundo y con la maldad, que aún en esta carta Pablo le advierte a Timoteo que muchos ya no escucharán la palabra, que muchos ya no escucharán la advertencia de Dios, no del predicador o del pastor, sino de Dios, que muchos ya no querrán escuchar su palabra y se acondicionarán más a este mundo, con tal de ganar gente, con tal de tener personas. Pero nuestra misión no solamente es tener personas, sino personas que escuchan el Evangelio, personas que tienen hambre y sed de la palabra de Dios, personas que dicen quiero ser un instrumento o una esposa de honra para mi Señor y para mi Dios. Así que el día de hoy, ponte a meditar. Estoy buscando ser ese instrumento o esa esposa de honra para el Señor, porque recuerda, Él
compró, Él dio todo por tu vida. Así que el día de hoy empieza a desechar todas esas cosas que no te permiten servir a Dios como Él te lo está pidiendo. Gracias por escucharnos y que Dios te bendiga abundantemente en el nombre de Jesús. Amén.